Programa mixto, informativo, educativo, cultural y de entretenimiento. Inglaterra, junio de 1961. Bajo las lámparas de cristal del Salón Blanco del Castillo de Windsor, el crujido de las sedas y el murmullo de las conversaciones diplomáticas se mezclaban con un silencioso duelo de elegancia. Aquella noche, la reina Isabel II, anfitriona de un banquete en honor al presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline, enfrentaría un desafío inesperado: la irresistible fascinación que la primera dama estadounidense ejercía sobre todos, incluyendo a la propia familia real. Vamos a hablar de enemigos históricos en este programa de cosas muy importantes. Y ahora comienza Cosas Muy Importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio, el primer radio podcast de Kiss FM. Luego de una breve ausencia la semana pasada por algunos temitas de salud, pues a mí particularmente entre todos en la casa tuvimos que aguantarla. Daniela no puede. Pero yo puedo llegar a la radio, ¿no, Daniela? No puede. Estás prendida en candela, Daniela, no puede. Me contenta mucho estar aquí. Soy Daniela Ormazábal. Y yo, Federico Capocci, y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde la señal del circuito digital Kiss 101.5 FM. En la producción general de este espacio, Katiuska Romero. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci. En los controles, Luis Frías, y en la conducción, Daniel Ormazábal y Federico Capocci. Por cierto, hoy nos dejaron aquí más solos. Sí, hoy estamos solos. Si no fuese por Luisito, imagínate. Mira, nos pueden escuchar en vivo por la señal de kissfm.com y también nos pueden ver en vivo en este momento. Ya estamos en vivo en nuestro Instagram, @cosasmuyimportantes. Y al final del día van a poder ver esto en nuestro canal de YouTube, que también nos consiguen como @cosasmuyimportantes. Bueno, hoy estamos hablando de esos enemigos. Hay personas que te caen mal. Claro, una persona que te caiga mal no necesariamente es tu enemigo. Pero yo creo que un buen enemigo al principio fue amigo. ¿Tú dices? O sea, tienes que tener un punto en común. Para que una enemistad sea realmente grande, tiene que haber un punto en común y un quiebre. Sí, un quiebre muy fuerte. Bueno, vamos a hablar de algunas de esas enemistades históricas más famosas de las que se tiene registro y también vamos a desmentir algunas. Por ejemplo, voy a empezar con una aquí improvisando, Capo. Los Rolling Stones y los Beatles. No es verdad que eran enemigos. No, vale. Todo lo contrario. Si eran súper amigos. ¿Qué es lo que pasó con los Rolling Stones y los Beatles? Fíjense. Los Beatles fueron la primera banda, o sea, antes existían artistas y eran simplemente artistas ellos solitos, ¿sabes? Era Elvis Presley, tenías a Little Richard. Los Beatles se convirtieron en esa primera banda de rock, claro, en la que todos eran por iguales famosos. Claro. Inmediatamente llegaron los Rolling Stones. Inicialmente, los Beatles le hacían canciones a los Rolling Stones. Ah, bueno, fíjate, ¿ves? Eso no es algo que se sepa mucho. Sí, de hecho, hay muchísimo, sobre todo John Lennon tenía muy buena relación con los Rolling Stones. Bueno, ahí hay un mito desmentido, sí, señores, pero vamos a hablar de una enemistad que quizás pocos conocen, y es la de Isabel II y Jacqueline Kennedy. Este es el catfight más elegante de la historia. Totalmente. Fíjense, imagínense esto, ¿no? Isabel II, que tenía en aquel entonces 35 años, era la imagen de la tradición. Sí, total. Estamos hablando una reina, claro, pero una literal reina. De Inglaterra, además. Se estaba poniendo su traje de noche, hecho por Norman Hartnell, que era el diseñador de la reina. Claro. Era un traje elegantísimo, color marfil con hilos de plata. O sea, ¿hay algo más elegante que eso, más de reina? No. Las joyas de la corona. Sí, por supuesto que tenía los toda la parafernalia monárquica encima. El peso de los siglos encima de esa pobre mujer de 35 años. Ahora, Jackie Kennedy con sus 31 años era la modernidad en persona. Ella llevaba un vestido de Oleg Cassini negro, sin mangas, que le quedaba, bueno, como todo lo que le quedaba a Jackie Kennedy, que le quedaba como un guante. Divina, como divina,
divina y que además rompía con la etiqueta monocromática de la corte británica, ¿no? Diademas, no, ella no usaba diademas, ella usaba ese peinado característico y esos guantes largos, blancos que tenía todo el mundo hipnotizado. Eso se llamaba bouffant. Exacto, el peinado de ella, ¿no? Ahora, un cronista incluso llegó a decir que era como si Audrey Hepburn se hubiera metido en un cuadro de Vermeer. Dios mío, qué señor tan pretencioso. No, pero es que era una cosa majestuosa Jacqueline Kennedy, además en esa época, ¿no? Por supuesto, fíjense, antes del primer plato ya todo estaba echando chispas. O sea, estábamos en pleno... Claro, ya se estaba armando esa pelea gatuna y... La reina se había cambiado 3 veces. Eso es una cosa que ella nunca hacía, porque era una reina y ella ya había planificado lo que se iba a poner ese día, pero con meses. Imagínate el nivel de inseguridad que te tiene que inyectar a alguien para que tú te cambies de ropa 3 veces, Sí. siendo la reina de Inglaterra. Exacto. La dama de compañía de ese entonces decía, mira, esta señora, esto no pasa nunca. Qué incómodo todo. Mientras tanto, por el otro lado, Jackie le había comentado a su esposo que se sentía intimidada por tanta pompa. O sea, Claro. estamos hablando, es Windsor. Claro, y tú podrás ser la primera dama de Estados Unidos, pero igual estás en el Palacio de Windsor, frente a la reina. Claro, pero cuando llegó Jacqueline, dejó todo el mundo deslumbrado porque Claro. ella hablaba francés perfecto. Claro, claro. Y llegó y dejó todo el mundo loco, inclusive Felipe de Edimburgo, el que era esposo de la reina Isabel Esto II. parece un capítulo leyendo Lola. Esto es un capítulo de Lola. Por lo menos este episodio histórico. Qué nivel de chisme, a ver. Este señor dijo, por fin alguien que sabe más de historia que yo. Imagínate, ¿Tú te imaginas pero es que cómo ella era sabrá, maravillosa. cómo se habrá sentido la reina? La reina ahora estaba desencajadísima, se cambió de ropa un poco de veces. Bueno, el hecho es que con el tiempo, y esto es importante destacarlo, con el tiempo las tensiones se suavizaron, fíjense. Tras el asesinato de JFK en el año 63, Isabel II rompió el protocolo para enviarle una carta personal a Jackie y ordenó que las banderas en Londres ondearan a media asta, algo que no tenía ningún precedente para un líder extranjero. Años después, en una visita privada que hizo la reina a la Casa Blanca, compartieron el té y compartieron algunas anécdotas de aquella noche en Windsor. Por lo visto, esto fue una rivalidad más llevada a lo fashion que realmente una enemistad histórica. Sí, bueno, yo creo que al final a la reina le dio cosa por lo que le No, es que pasó a fue ella. terrible, terrible. Sí. Quizás si no hubiesen asesinado a JFK, esa rivalidad no hubiesen tomado el té tan cordialmente, O sea, ¿no? esa señora, ¿cómo va a olvidar que la deslumbraron? Ella es la reina. Claro. Aparte estamos hablando de una reina joven, de 35 años. Exacto, porque Era no tiene bonita. la imagen de la reina de Inglaterra, la señora mayor, pero la reina de Inglaterra Pero la señora- fue joven. la Lo que pasa es señora- que tuvo 70 y pico de años en el trono. Y yo la recuerdo mayor de toda la vida. Claro, sí, siempre Yo fue tengo bien. 48 años, desde que yo soy chiquito, esa señora era vieja. Pero bueno, Ay, qué horror. Este- Mira, esta me gusta, Capo. La siguiente rivalidad histórica. a mí me encanta también. Fíjense, todos hemos tenido estas marcas de zapatos, o las hemos visto. Sí, señor. Estamos hablando de Pumas y Adidas. Pero ustedes sabían que esas marcas pertenecían a 2 hermanos. Sí, señor. Los hermanos Dassler. Dassler, fíjense, ellos nacieron en un pueblo que se llamaba Herzogenaurach. Escúchenlo bien, Herzogenaurach, que por cierto tuve que escribirlo de manera fonética porque no hay manera de pronunciar esto. Entonces, en este pueblo hay un río que lo atraviesa. Ok. ¿Ok? Esto es famoso porque los habitantes, así como nosotros acá en Caracas, estamos los que estamos de un lado del río y los que estamos del otro lado del río. Ok, está bien. Pero durante décadas, 2 hermanos convirtieron las calles de este pueblo en un tablero de ajedrez en donde reinaba el rencor, la competencia y las zapatillas que escribieron la historia del deporte moderno. Vamos a contarles un poco sobre Adolf y Rudolf Dassler. Exactamente. Estos son los creadores de Adidas y Puma.
que eran hermanos y se odiaban. Ok, todo comenzó en una lavandería abandonada. Fíjense, los hermanos Dassler eran hijos de un zapatero y bueno, decidieron unir sus talentos. Sorpresa, ¿haciendo qué? Zapatos, obvio. Esto es literalmente zapatero sus zapatos. ¿Cómo se complementaban ellos dos? Bueno, Adolf, era tímido y meticuloso y se dedicaba a diseñar el calzado, mientras que Rudolf era extrovertido y ambicioso y se encargaba de venderlo. Juntos fundaron una compañía, me van a perdonar mi alemán, que se llamaba la Herbrüder Dassler Schuhfabrik. Schuhfabrik es fábrica de zapatos. Exacto, Schuhfabrik y Herbrüder Dassler, así se llamaba la compañía. Y conquistaron de esta manera a distintos atletas olímpicos de la época. Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que siempre sucede. La Segunda Guerra Mundial interrumpió y todo se enredó. Durante la guerra, la creciente brecha que había entre ambos hermanos llegó a un punto de quiebre durante un ataque de bombas en 1943. Ok. Se dice que Adolf y su esposa bajaron al refugio antiaéreo y en él se encontraron a Rudolf y a su familia. Ok. Al parecer, Adolf o Adi dijo, esos sucios bastardos han vuelto. Okay. Pero él se estaba refiriendo al ataque. Estaban atacando, claro. Rudolf se tomó como que eso. Ahí había habido un problema previo y estaban susceptibles. No me como ese cuento. Esa guerra ya ha empezado. Hay que ser sinceros. Ambos hermanos pertenecieron a las juventudes hitlerianas. Claro, pero uno parecer, se desencantó y el otro no. Exacto. Adolf, curiosamente, se desencantó y al parecer Rudolf era un poco más fanático. En un momento determinado, ya finalizada la guerra, las tropas americanas atrapan a Rudolf. Wow. Pero porque pensaban que era un agente de la SS. Ok. Pero él nunca se le quitó de la cabeza que fue su hermano Adolf el que le dijo a los americanos que él era de la Gestapo. De la Gestapo. ¡Qué horror! Bueno, el hecho es que en 1948 la sociedad se fracturó como un vidrio. Rudolf se mudó al norte de Aurak y fundó Ruda. Lo cómico es que se mudó a la casa de al lado. Claro, o sea, esto era un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño. Al otro lado del río, enfrente, ¿no? Y fundó Ruda, que luego fue conocida como Puma. Mientras tanto, Adi se quedó en el sur y transformó su empresa Adidas, que era una mezcla de Adi y Das, ¿no? De Adolf Dassler. Ahora, este pueblo se dividió como una torta, señores. O sea, los empleados, los bares, incluso los matrimonios tomaron partido de qué hermano ibas tú. Sí, o sea, señor. ¿de qué team eras tú? Pues para colmo, a las dos empresas les fue bien. Claro. Y entonces era casi que el sitio de empleo. Claro. O sea, las dos empresas eran el principal Todo el mundo sitio. trabajaba para las dos empresas. Entonces, ¿qué pasaba? Que si habían personas en el bar donde estaban frecuentando los de Puma, los de Adidas no iban a ese bar, iban a otro. Las familias incluso dejaron de pasar fechas importantes, Navidades y todo, porque eran Team Adi o Team Rudolf. Es muy ridículo si te pones a pensar que estamos hablando de zapatos de goma. No, pero es que vamos a estar claros, esto es más que zapatos de goma. Esto es de las marcas. Además, ellos cambiaron el mundo del marketing deportivo. Sí, o sea, sin ellos, imagínate. Pero no era necesario llevarlo a tal punto como dividir un pueblo. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que aquí había un tema... Sí, había sangre en el ojo, sí, señor. Tenían sangre en el ojo, había una culebra bélica. Eso era una culebra bélica. Por favor, algún oyente que nos diga cómo se dice culebra en alemán, porque lo que literalmente tenían era una culebra en alemán. Eso era una culebra bélica, señores, que se desata por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta rivalidad obviamente se convirtió en una obsesión. Fíjense, cuando Adi patentó los tacos intercambiables en 1949, Rudolf contraatacó con la primera zapatilla de fútbol con suela de goma. Si Adidas equipaba a Pelé, Puma fichaba a Maradona. Se dice que hasta los perros del pueblo ladraban distintos. Unos ladraban como Puma y los otros ladraban como Adidas. Mira, en 1954 la selección de Alemania Occidental ganó el Mundial con zapatos Adidas de tacos atornillables. Y Rudolf juró que Adi había sobornado al entrenador. O sea, estos señores no se detenían. En 1970, en el Mundial de México, Pelé
pide silencio al árbitro antes de atar sus botines Puma, y esta imagen le da la vuelta al mundo. Mientras Adidas calzaba a los astronautas de la NASA, Puma diseñaba las zapatillas para Mohamed Ali y para Nelson Mandela. O sea, la competencia era fuerte. siguió. No, y no solo eso, fíjense. Estos hermanos nunca se reconciliaron. Sus tumbas en el cementerio de Herzonarak, lo dije bien. Muy bien, está mejor que mi alemán. Están colocadas en extremos opuestos del cementerio. Sus hijos, Horst Dassler, que se quedó con Adidas, y Armin Dassler, Puma, continuaron la pelea. Fíjense, Sí. en 1980, o en los 80s, Horst bloqueó a Puma de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles pagando soborno. Esto quedó... Sí, esto sí salió a la luz. Salió a la luz. En unos documentos desclasificados, correcto. Ya entrando a los 90, ambas familias vendieron sus acciones, sus imperios, y hoy en día Adidas pertenece a un conglomerado multinacional y Puma al grupo francés Kering. Exactamente. Por su parte, el pueblo natal de los Dassler vivió lo que los locales llamaban la maldición de Herzonarak. Herzonarak, gracias. Las familias se separaban en Navidad, como les estaba diciendo, si trabajaban en empresas rivales. Los empleados de Puma iban a bares distintos, usaban peluquerías distintas. Esto era como una guerra fría, señores, pero de zapatos. Pero bueno, hay que tomar en consideración que el odio de los Dassler al final transformó el deporte. Ellos inventaron el patrocinio atlético, así sea por puro odio. Sí, exacto. El marketing emocional También. por puro odio. Puro odio, pero estaba ahí. Y la cultura del sneaker y el odio. Sin su rivalidad, ni Messi ni LeBron James serían millonarios. Así es, así es. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un poco de música y bueno, en la próxima parte les contamos de otras enemistades históricas. Una incluso de esta banda que vamos a escuchar. Seguimos con cosas muy importantes. Estábamos riéndonos porque nos escribieron, señores, para decirnos cómo se dice culebra en alemán. Se dice slash. Slash. Estos señores, los Dassler, tenían un slash. Un slash. Los otros que tenían un slash eran los miembros de la banda que estábamos escuchando hace un rato, Fleetwood Mac. Ellos, fíjense, Fleetwood Mac es mucho más viejo que esta época de los 70. The Rumors, maravilloso disco. Sí, ellos arrancaron en los 60 y de hecho era la banda de Peter Green. Pero bueno, el Eran asunto otra cosa, eran de hecho. otra cosa, les pasó de todo. Perdieron sopotoscientos guitarristas porque se volvieron locos, porque era como una especie de maldición en esa banda que el guitarrista se volvía loco. Y ellos se consiguen a esta pareja que tocaba en cafés, que eran Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Ellos los invitan a formar parte de Fleetwood Mac. Y Fleetwood Mac, de por sí, era Mick Fleetwood, que era el baterista, y estaban los esposos McVie. Exacto, que era Christy McVie. En el 77 ocurrió la Tercera Guerra Mundial dentro de esa banda. Y es que se separaron los McVie, Claro. porque Christy McVie le estaba poniendo cuernos a John McVie con uno de los que ponía las luces. Con el luminito. Con el luminito. Y se separan Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Sí, Que eran- una turbulencia que eran pareja. personal durante la grabación del Rumors. Exacto, todo ese disco, todas las canciones eran puntas. Sí, punta para uno, punta para el otro. Y esta canción que estábamos escuchando se la escribió Lindsey Buckingham a Stevie Nicks. Exacto. Y hay conciertos en los 70 en los cuales se ve La tensión de y ella prácticamente llorando porque ella sentía que ella no se merecía que le hicieran una canción tan fea. es un temazo, yo. Temazo, o sea. Pero mira, hablando de enemistades históricas, hicimos este inciso de una enemistad histórica musical, aunque realmente ellos no llegaron a enemistarse a ese punto. Sí, llegaron. Bueno, pero se reconciliaron durante varias veces. Y volvieron a pelearse. Claro, siempre se terminan peleando. Pero aquí En hay un dos momento señoras. determinado, Lindsey Buckingham persiguió
a Stevie Nicks, Ajá. creo que fue con un cuchillo en un estudio de grabación. Y ella tuvo que salir corriendo y la relación era terrible. Sí, tenían una relación un poco tóxica. Pero mira, tóxico era lo de estas dos señoras que vamos a hablar a continuación, dos damas del Hollywood dorado. Esto sí es feo, ¿eh? Ajá, ¿quiénes son? Cuéntanos. Vamos a contarles sobre Bette Davis y Joan Crawford. Fíjense, en la década de 1930, Bette Davis y Joan Crawford emergieron como las dos actrices más poderosas de Hollywood. Sin embargo, tenían estilos completamente opuestos. Davis era formada en el teatro y era una actriz de estas súper dramática. Sí, claro. Ella ganó su primer Oscar en el 35 por la película Peligrosa, mientras que Crawford era una mujer muy bella, exótica y vinculada a lo que era el glamour. Era una estrella de Hollywood y ella brillaba mucho en la MGM con estos papeles de mujer moderna. Exacto. Al parecer, una película que se llamaba Mujer Marcada de 1931 la llevó a la fama con esta imagen. Mira, aunque ellas no competían directamente, Davis estaba en Warner Bros. Y Crawford estaba en MGM. La prensa de la época alimentó las comparaciones, especialmente tras el declive de Crawford en los años 40 y cuando ella llega, se va de MGM y llega a Warner en el 43, Bette Davis era estrella de Warner. Entonces la prensa empezó como a meter cizaña. Sí, es así como que no pueden haber dos actrices tan grandes. Exacto, sí, hay un dicho con respecto a los animales, pero no lo recuerdo ahorita. Pero este conflicto se agudizó mucho en 1945 cuando Crawford se gana un Oscar con la película Alma en Suplicio. Y este es un papel que Bette Davis rechazó. Y utilizó este Oscar, obviamente, para resurgir. Y Davis, quien consideraba a Crawford una actriz muy superficial, criticó el enfoque comercial que tomó Crawford para poder salir adelante nuevamente como actriz. Claro. Ahora, esta tensión escala cuando ambas actrices empiezan a competir por roles similares. Fíjense, en 1950, Crawford supuestamente influyó para que Davis no fuera contratada en la película La novia de medianoche. Y de esta manera consolida esta enemistad personal que había estado alimentada tanto por los medios como por unos celos profesionales y sus diferencias artísticas de estas dos divas. Había demasiado ego ahí. Sí. Demasiado. Y aquí es cuando entramos a qué diablos estaba pensando este señor. Porque en 1962 el director Robert Aldrich se le ocurre unirlas a las dos en una película que se llama What Happened with Baby Jane. Sí, un clásico. Estamos llenos de clips de esa película en la cual aparecen dos señoras como con caras de loca. Fíjate, esta película, ellas dos odiaban. Sí. Y desde el momento en el cual las dos tuvieron que compartir, porque aparte compartían toda la película. Sí, no es que una tenía más peso que otra, no. Estaban casi que en todas las escenas juntas. Ellas dicen, o sea, supuestamente una en varias escenas le tocaba levantar a la otra. Porque había una de ellas en silla de ruedas. Sí, y se dice que Bette Davis se llenaba los bolsillos de piedras para pesar más. Para que la otra tuviera que hacer mayor esfuerzo al levantarla. No, un desastre. Un desastre completo. Ellas se llegaron a caer a golpes en este rodaje en serio. Sí, señor. En serio, los tuvieron que separar, se fueron a las manos, pues. Sí, lo más loco es que al final la película fue un éxito. Exacto. Un completo éxito. ¿Cómo no va a ser un éxito si eran dos de las mejores actrices de su momento, que aparte estaban actuando? Llegó un punto que estoy seguro que no estaban actuando. No, porque además, véanla, busquen esa película de la de Baby Jane. Baby Jane, búscala como Baby Jane. Hay que verlo, aparte eran dos de las actrices más importantes de la historia. Pero digamos que esta rivalidad, que fue una mezcla de admiración no confesada y resentimiento para mí, sigue siendo un símbolo de una era donde las mujeres debían luchar ferozmente por su lugar en un sistema, señoras, no le vamos a caer a coba a nadie, dominado principalmente por hombres. Pero bueno, por cierto, un día les vamos a contar la anécdota del club de costura.
Exacto. Esto era una tapadera que tenían en Hollywood maravillosa. Entonces lo podemos contar en un cositas muy importantes. La cara de Luis. Luis se quedó intrigado. Mira, Sí, yo quiero qué aprovechar de carrizo darle las era. gracias Ajá. a Eric, que nos dice la sensación agradable que siento al poder verlos en vivo. Hace mucho que los escucho, pero nunca en vivo. ¿En Saludos desde serio? Honduras. Hola, Eric. Saludos. Espero que te guste lo que estás viendo. Vamos a aprovechar de hacer un breve refresh. Nosotros somos un podcast, tenemos más de 5 años ya como podcast y ahorita somos este experimento de radio podcast Sí, y esta es nuestra casa. ¿Qué es un Kiss podcast? FM. Mucha gente se pregunta, porque hay gente que nunca le ha parado esto. Un podcast es más o menos esto que estamos haciendo nosotros sin ningún tipo de censura ni límite de tiempo. Exacto. Ni Es límite. decir, estamos desatados cuando nos escuchan en el podcast. No tanto, no nos para porque nadie. el hecho de que no tengas censura no significa que seas una locura, persona vulgar. No, para nada. Pero hay ciertos temas que podemos hablar Sí. con más holgura y libertad y tiempo. Sobre todo tiempo. Escuchamos un tema, Luisito. Vamos Bueno, entonces a Betty escuchar. Davis Eyes. No, vamos a escuchar un tema que nos ¿En va a dar serio? pie a la próxima enemistad Ok. histórica de la que vamos a hablar en la próxima parte. Estamos de regreso con cosas muy importantes cuando son las 12:44 ya del mediodía, hablando hoy de enemistades históricas Y estábamos escuchando precisamente a los hermanos Gallagher. que se han peleado con todo el mundo, entre No. ellos y con el mundo. Lo más importante es entre ellos. Y yo creo que él llegó a decir, no él, que él le caía bien su mamá hasta que tuvo a A Liam. su hermano. Que él quería a su mamá hasta que tuvo al hermano. Sí. O sea, el nivel de odio que cargan estos dos seres humanos es una cosa terrible. Pero una de las rivalidades más grandes de la historia con ellos viene con todo lo que se llamó la Gran Guerra del Britpop. Exacto, fíjense, hay que hablar de la rivalidad entre Oasis y Blur. Claro, hoy en día eso es como una línea en un cuaderno de historia, pero en aquel momento fue algo bastante serio. Ellos eran las bandas más icónicas de lo que se denomina el Britpop durante los 90. Esto superó las barreras musicales. Y básicamente estaba el que era fanático de Blur y el que era fanático de Oasis. ¿Okay? Pero esta lucha no era nada más entre los fanáticos, sino entre las mismas bandas. Tú tenías a Oasis, que era una banda de tipos trabajadores, de cuello blue collar, de Manchester, unos tipos rudos. Y por el otro lado tenías a los de Blur, que eran los muchachitos de Universidad de Londres. Exacto. O sea, unos eran muy rústicos y los otros eran como muy refinados y, Unos cifrinos, y más cultos, exacto. Ahora, el punto álgido llegó en agosto del año 95, cuando ambas bandas lanzaron singles el mismo día. Por cierto, Blur lo iba a lanzar el día siguiente Ajá. y lo adelantó para que fuera el mismo día. Claro. Esto fue a ¿Qué propósito. lanzaron? ¿Cuáles fueron estos temas? Roll Within de Oasis, temazo, y Country House de Blur, otro temazo. Los medios bautizaron el evento como de la batalla del Britpop. Y aunque Country House vendió más, vendió 274,000 copias frente a las 216,000 de Oasis. Oasis ridiculizó a Blur por esta victoria vacía. Demasiado Es malos verdad. perdedores. Sí. Ahora, Noel Gallagher, líder de Oasis, declaró, esto lo voy a citar: la gente normal escucha a Oasis, los estudiantes de arte deprimidos escuchan a Blur. No, yo creo que esos escuchaban a Radiohead, pero bueno. Este No, pero es que en el 95 todavía no. No, bueno, ok. Ellos eran unos pichones. Es verdad, este episodio marcó un tono agresivo y personal a esta rivalidad. Obviamente la atención escaló con el éxito que tuvo Oasis con What's the Story, Morning Glory del 95. Ese disco lo tenía Raimundo y todo el mundo. Sí. Y Blur, que sacó también The Great Escape en 1995. Habían dos discos que tú, a la casa que fueras en esa época, estaban. Uno era el de Maná. Y el otro el de Oasis, Creo que era el de Sueños Líquidos. Sueños Líquidos, de Maná. Por supuesto. Y este de Oasis. Sí. Pero era una locura. Tú abrías la nevera y sonaba una canción de ellos. Obviamente el éxito de Oasis fue mega global, o sea, llevado a niveles exagerados. Cuando ellos sacaron Wonderwall, ¿sabes? Ahí se acabó todo. Sí. Y Blur, por su parte, los criticaron porque su disco era supuestamente pretencioso.
Damon Albarn, que es el líder de genio, Blur creador. y de Gorillaz Sí. y de un montón de cosas más, realmente el tipo es un auténtico genio. Él dice que se sentía presionado porque Oasis, con su imagen de chicos rudos, porque realmente eran unos tipos rudos, los hacía parecer frágiles. En respuesta a esto, Qué triste. en el disco siguiente, Blur se radicalizó un poco. Este disco salió, es el disco que se llama Blur nada más, que este sí es el discazo de Blur, que salió en el 97, donde está Song Number 2. Bam, 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 esa Exacto. misma. Eso fue un mega éxito alternativo que aparte, cuando lo pusieron en el juego FIFA, creo que fue, Reventó. Reventó. Sí, señor. Reventó. Hasta el sol de hoy esa canción es asociada con el juego de FIFA. Ahora, ellos obviamente no escatimaron en los insultos públicos, ¿no? Noel Gallagher llegó a llamar en una oportunidad a Albarn el chico de Blur que parece una gota de agua. O sea, cualquier cosa. Y llegó a decir, Damon está obsesionado conmigo. Debería acostarse conmigo de una buena vez. Albarn, por su parte, respondió con sarcasmo. Dijo, Noel es un poeta de la estupidez. Era divertido en la época ver lo que se decían unos a otros. No, Y él- no solo con Blur, la pelea que tuvieron en su momento con Robbie Williams, que por cierto está muy bien retratada en la película de Robbie Williams de Better Man reciente. Está en el cine, Es creo que eran todavía. malos. Sí. Los Gallagher eran malucos. Ahora, las expectativas a esa reunión siguen ahí. Yo honestamente no creo que esa gira prospere. Esos señores se van a volver a pelear. Y Sí, se van eso- a seguir peleando con todo el mundo. Pues, quizás ya después con la vejez, ¿sabes? Sea así como, ay, no me fastidie. Exacto. Pero mira, ¿qué te parece si cruzamos a este lado del mundo Ujú. y les contamos de una pelea entre dos de los premios Nobel Una que pelea- más nos llenan de orgullo a los latinoamericanos? Una de las peleas más cultas de todos los tiempos. Esta pelea fue súper cool, Fíjense. pero se fueron a los puños. A los puños. Durante la década de los 60, Gabriel García Márquez y Vargas Llosa emergieron como los pilares del boom latinoamericano. Esto fue un movimiento literario que revolucionó la narrativa en español. Ambos estaban unidos por una admiración mutua. Es decir, se jalaban el uno Se al otro. picaban el quesillo. Se picaban el quesillo. Ellos colaboraron en eventos y publicaciones promoviendo el realismo mágico y la crítica social. Mira, en 1967, durante un encuentro en Caracas, Vargas Llosa elogió Cien años de soledad como una obra maestra, mientras García Márquez celebraba la complejidad de la ciudad y los perros. Esta camaradería simbolizó la efervescencia cultural de la época, una época maravillosa para las letras latinoamericanas, donde compartían ideales estéticos y compromisos además con las transformaciones sociales en América Latina. Ojo, un inciso aquí, para nadie es un secreto las inclinaciones políticas que tenía Vargas Llosa ni las inclinaciones políticas que tenía García Márquez, pero yo creo que el problema de ellos no vino por aquí, No. vino por otra cosa. Fue por la mujer de García Márquez, ¿verdad? Creo que Ellos tuvieron un problema, porque fíjense, sin embargo, si bien García Márquez adoraba a Fidel Castro, Ajá. y inicialmente Vargas Llosa había sido de izquierda, pero dijo, ¿tú sabes qué? Se desencantó Hay temprano. problemas con el autoritarismo y la izquierda, entonces se desencantó y empezó Vargas Llosa a criticar el acercamiento tan grande que tenía García Márquez con Fidel Castro, inclusive lo llamó de cortesano. Ay, sí. Pero espérate un momento, el punto álgido de toda esta relación y por qué decimos que se fueron a los puños, ocurrió en 1976 en México. Durante el estreno de una película, Vargas Llosa golpeó a García Márquez, quien cayó al suelo sangrando. El motivo nunca se aclaró oficialmente, pero los rumores apuntaron conflictos personales vinculados con la esposa de Vargas Llosa, Patricia. Exacto. Era al revés el chisme. Fíjate, somos malísimos contando chismes, lo estábamos contando mal. El hecho es que cuando Vargas Llosa le da el puñetazo a García Márquez, se le acerca y le dice, es lo único que alcanzaron a escuchar los que estaban de testigo, esto es por Patricia. Patricia era su esposa. Ambos guardaron silencio. Este episodio ampliamente difundido selló su enemistad para siempre. No Sí. volvieron a dirigirse a la palabra en décadas. Nunca. Y Vargas Llosa solo aludió al hecho como asuntos privados en sus memorias. Nunca más se habló de esto. O sea, ellos nunca más hablaron.
Después de Tío. que se habían estado haciendo su picada de quesillo literario por ahí. Cuando están contando el evento de Caracas, yo estaba pensando cómo pedirle a la inteligencia artificial que me hiciera eso. Imagínate, ponme a García Márquez y a Vargas Llosa sentados en una mesa, en una fiesta de cumpleaños con un quesillo en el medio. Ok. Vamos a hacer esa imagen. Si alguien la quiere hacer por nosotros y mandarla @ cosas muy importantes, estamos conectados en vivo en este momento en nuestro Instagram. Pero ya casi para despedir, porque nos quedan un par de minuticos. Y nos quedaron varias enemistades por fuera. Si ustedes quieren una continuación de este episodio de chismes históricos, gente que se odiaba. Seguimos con los chismes históricos. Al final este Nosotros programa se perdimos, debería llamar así. perdimos la oportunidad de ponerle este No hemos programa. perdido nada. No hemos perdido nada, capo. Esto podría ser una sección. Chisme Si histórico. ustedes quieren una sección fija, escríbanos. Mira, nos quedó por fuera Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, dos de las figuras más importantes del periodismo mundial. Mucha gente no sabe que Pulitzer era una persona y no solo un premio. Habría que empezar por ahí, imagínate tú. Pulitzer y Hearst eran dueños de los dos periódicos más importantes de Nueva York. Ajá, de hecho, con Pulitzer ocurre como pasó con Alfred Nobel. Él se crea en sus memorias, pide la creación del premio, en parte también para limpiar un poquito su imagen. El arrepentimiento. Es así como que yo no puedo pasar a la posteridad Porque así. es Pulitzer el que inventa el amarillismo. Sí, bueno. Randolph Hearst se lo copia y empiezan a competir por el amarillismo. Claro, y aquí viene una enemistad terrible, ¿no? De estos dos. Pero hay otra enemistad histórica mucho más antigua con dos de los genios del arte. Y de esa no habíamos hablado nunca. Nunca. Y estoy pensando que puede ser para una segunda parte del miércoles que viene, Sí. que es la de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Que aunque usted no lo crea... No, y es que tenemos que contarle los detalles de la pelea de Pulitzer y Es buenísimo. es buenísimo. Y también está Madonna contra el mundo. Madonna se ha peleado contra el mundo. Eso también es un chisme histórico. Exacto. Ya, nos vamos. Vamos a darle las gracias entonces a todos los que se conectaron y compartieron con nosotros esta hora. En la producción general de este espacio, Katiuska Romero. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci. En los controles, Luis Frías. Y recuérdense que pueden escuchar más de estas historias en cualquier plataforma de podcast buscándonos como Cosas Muy Importantes. También recuerden estar atentos a nuestras cositas muy importantes, que son esas cápsulas de historia curiosa que pueden escuchar de lunes a viernes a las 9 y a las 4 de la tarde por esta misma señal, Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Síganos además en @Cosas Muy Importantes en Instagram y recuerden nuestro canal de YouTube, @Cosas Muy Importantes. Importantísimo que se metan y nos sigan. Y bueno, los dejamos con la programación de Kiss. Ahora viene Isnardo Bravo y bueno, y un poco de buena música. Nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Daniel Ormazábal. Y yo, Federico Capocci. Chau. Chau. Y así concluimos este maravilloso Me quedé pegado, esto tiene una imagen. curiosidades históricas. Hasta el próximo miércoles. Sobrevivimos, Luis. Lo logramos. Pero sin mucho problema. Chismeamos. Adulto.